suscríbete. Las figuras de autoridad se han vuelto una parte muy importante en los shows de lucha libre en la era moderna. El éxito de la rivalidad entre Stone Cold Steve Austin y Mr. McMahon a finales de la década de los 90 trajo consigo un flujo gigantesco de personalidades que representaron la autoridad en un ring de lucha libre, no solo limitándose a la WWE. Desde el tradicional comisionado justo hasta los malévolos gerentes generales, la figura de autoridad fue tan importante que muchos olvidaron que en la era dorada, aunque esta existía, era bastante discreta, solo siendo necesaria en caso de que una historia de verdad lo necesitara. Esto hizo que muchas personas olvidaran a una de las figuras más interesantes de toda la WWF en los primeros años de la era WrestleMania. El entonces presidente de la empresa, dentro de la programación al menos, Jack Tunney. Hoy, en F24, conoceremos un poco más sobre él, cómo llegó a este puesto, qué hacía en la empresa, más allá de sus apariciones televisadas, y cuál es su legado actual, ya que hablaremos de la figura de autoridad olvidada de la WWE. Cada vez somos más pasajeros los que nos encontramos a bordo del tren de F24, y este no se va a detener aquí. Por lo que si eres parte del 95% de las personas que no están suscritas al canal, suscríbete y forma parte de esta maravillosa comunidad. Ahora sí, comencemos con el tema. Antes de entrar de lleno al tema, hay que agregar un poco de contexto a la situación de la WWE en la ya lejana década de los 80s, explicando el por qué la figura de autoridad no era tan vital como quizás lo pueda ser actualmente. La lucha libre aún no era el fenómeno que es hoy en día. Vince McMahon apenas se encontraba dando los primeros pasos de lo que terminaría siendo un proyecto de expansión masivo que culminaría con dos importantes sucesos, el Black Saturday y el nacimiento de WrestleMania. Gracias a su nacionalización, la WWF tenía más eventos que nunca, celebrando múltiples live events diarios, al dividir al roster en múltiples grupos. En aquel entonces, no existía un show semanal de alta importancia, como Monday Night Raw, con lo más cercano siendo programas como Superstars o Primetime Wrestling, los cuales ayudaban a progresar las historias, mostrando combates poco competitivos en un formato de show de análisis, más que en un evento en vivo semanal. Las historias eran por lo regular progresadas por los mismos luchadores, y los combates eran formalizados y oficializados detrás de cámara, con el público concentrándose netamente en los combates y en los segmentos diseñados para promocionarlos. Imaginémoslo como una liga deportiva normal. No vemos al comisionado de la NFL en absolutamente todos los partidos, y por lo regular solo se dirige al público en situaciones de alta importancia. Esto sucede igual en otros deportes, como en el fútbol o el básquetbol. Este estilo, más legítimo por llamarlo de alguna manera, ayudaba a la lucha libre, aún considerada hasta cierto punto como una competencia 100% legítima, sin un guión de por medio en aquella época. La figura de autoridad existía, simplemente esta no era uno de los personajes principales del show, siendo representado de manera 100% neutral, con los intereses de la compañía y la justicia por delante de cualquier agenda o rivalidad con algún luchador. Para este puesto, la WWF utilizaría a un hombre que precisamente mostrara esas cualidades: seriedad, justicia y un conocimiento de la industria que pocos poseyeran, aprovechando algunas alianzas para encontrar a la persona indicada para ocupar este puesto. Durante todos estos sucesos, Vince McMahon, aun siendo el dueño de todo un imperio luchístico que poco a poco se iba nacionalizando, para el televidente promedio era únicamente un comentarista. Vince no iba a ocupar el puesto de presidente en la programación durante la década de los 80s, y no fue reconocido dentro del kayfabe como el dueño de la compañía hasta finales de la década de los 90s, manteniéndose en su rol como la voz de la WWF todo este tiempo. En su lugar, se eligió a otro promotor, Jack Tunney, para convertirse en el presidente de la WWF durante su boom en la era Rock and Wrestling. Tunney, un promotor canadiense para la compañía Maple Leaf Wrestling, no solo serviría como presidente adentro del kayfabe, ya que de manera legítima ocupaba ese mismo puesto en las oficinas canadienses de la empresa, además de encargarse de promover los eventos de la compañía más allá de la frontera norte de los Estados Unidos. Su empresa fue absorbida. La WWF se encargaría de proveer talento para los shows celebrados en Toronto,
y Tony sería el encargado de promoverlos, al mismo tiempo que se convertía en el pionero de las figuras de autoridad adentro de la programación. Su rol, como lo mencioné antes, no lo veía inmiscuido en los feudos, no era un personaje principal y no velaba por el bien de nadie más que de la WWF, con gran parte de la afición, en especial los pequeños, creyendo que Jack era genuinamente el dueño de la WWF durante esta era. El ser visto como la máxima autoridad de la empresa durante una época de vacas gordas hace sorprendente que Jack Tunney no sea tan popular como quizás debería de serlo, tomando muchas decisiones que afectaron directamente las historias de la WWF y que crearon momentos importantes e incluso legendarios. Como presidente de la empresa, Tunney era el encargado de hacer los anuncios importantes, de anunciar combates, de suspender luchadores y de tomar las decisiones difíciles, algo que hizo múltiples veces a lo largo de su carrera. Algunas de sus más grandes interacciones como presidente en las historias incluyen el suspender al referee Danny Davis, luego de meses de combates en los que favorecía a los luchadores heels. Esto llevaría a Davis a debutar como luchador, siendo conocido como Dangerous Danny Davis. También fue el encargado de entregarle sus respectivos trofeos a Hulk Hogan por ser campeón por 3 años y a Andre the Giant por mantenerse invicto por 15, algo que llevaría directamente al evento estelar de WrestleMania 3 entre la fuerza irresistible y el objeto inamovible. Tunney se encargó de dejar vacante el campeonato de la WWF 2 veces, la primera tras que Andre se lo vendiera al $1 Million Man, también anunciando en aquella ocasión el torneo de una sola noche a celebrarse en WrestleMania 4 para coronar a un nuevo campeón, y la segunda en 1991, luego de una controversial lucha entre Hulk Hogan y The Undertaker, entregándoselo a Ric Flair tras que el Nature Boy lo ganara en el Royal Rumble de 1992. También suspendió a una gran cantidad de estrellas, como el mismo Andre the Giant y Rick Rude, además de tener una confrontación con Bad News Brown, la cual estuvo a punto de volverse física. Tunney también fue el responsable, al menos fuera de cámara, de cortar los intervalos de entrada del Royal Rumble de 2 minutos a 90 segundos, número que se volvería permanente. Entre 1994 y 1995, con la llegada de la nueva generación, las menciones a Jack Tunney se volvían cada vez más esporádicas, concluyendo esto en el verano del 95, cuando finalmente fue reemplazado en el rol de presidente por Gorilla Monsoon, quien tenía más presencia que su antecesor y se vio más involucrado en las historias. Mucho se habla sobre la salida de Tunney de la WWF, ya que no se dio mucha razón detrás de esta, y prácticamente no ha sido reconocido por la empresa desde el día que Monsoon tomó su cargo, dejando entrever que quizás había algo detrás de esta salida, que la convertía en una situación más delicada. Una gran variedad de rumores han surgido con el pasar de los años, entre ellos, una guerra de influencias con Bret Hart y el resto de su familia, debido al control que tenían los Tunney sobre la promoción de eventos en tierras canadienses, además de que supuestamente, a la hora de empujar al Hitman como la nueva cara de la empresa, su compatriota corporativo no estaba tan seguro de que esta fuera la decisión adecuada, creando tensiones entre ambas partes. Otro rumor, un poco más fuerte, indica que Tunney tomó dinero de la empresa usando su puesto en las oficinas canadienses para pagar unas deudas que tenía por su adicción al juego, algo que fue descubierto y causaría su salida inmediata, además de su poca representación futura. Otros rumores indican que simplemente quería hacer otras cosas, o que incluso pensaba en el retiro. La WWF en su programación solo mencionó que Tunney había dejado el puesto a la hora de dárselo a Gorilla Monsoon, sin dar mayor explicación tras esto. La razón más aceptada de su salida tiene que ver con el cierre de las oficinas de la empresa en Toronto en aquel 1995, debido a los problemas financieros de la empresa, además de una nueva alianza con otro promotor de la zona. Junto con el presidente, se fueron también los derechos de la WWF a hacer shows en el Maple Leaf Gardens, arena más popular de Toronto en aquella época, por lo que la empresa se veía forzada a hacer shows semanales desde el Skydome, estadio de béisbol que incluso ha llegado a ser sede de 2 WrestleManias. Esto fue así hasta la apertura del Air Canada Center en 1999. Jack Tunney no volvería a ser mencionado por la WWE nunca más, falleciendo en el mes de enero del 2004. Ningún representante de la empresa asistió a su funeral, y su muerte ni siquiera fue mencionada en la programación ni en WWE.com. Jack Tunney se trata del primer presidente de la WWF moderna,
el primero en la era WrestleMania, y el primero en tener participación activa, aunque limitada, en las historias que eran presentadas en la programación. Y aunque su salida se dio años antes de la popularización de las figuras de autoridad en la industria, sigue siendo uno de los pioneros en estas posiciones. Después de Tony, el puesto de presidente de la WWF fue ocupado por Gorilla Monsoon un par de años, antes de que Vince McMahon finalmente se revelara como el dueño de la empresa adentro de la programación. Por un par de años, la figura de McMahon sería vista como equivalente a la del comisionado de la empresa, puesto que fue ostentado por Sgt. Slaughter, Shawn Michaels, Mick Foley y William Regal entre 1997 y el 2001. Durante esta época, se revelaría que todos los miembros de la familia McMahon, Vince, Linda, Shane y Stephanie, poseían un 25% de la empresa cada uno, algo que terminaría con la copropiedad de Vince McMahon y Ric Flair, quien había comprado los porcentajes de Shane y de Steph. Tras terminar esta historia y tras el inicio de la división de marcas, se popularizaría el puesto de gerente general, con muchas personalidades teniendo el puesto a través de los años, como Eric Bischoff, Stephanie McMahon, Paul Heyman, Theodore Long, Mike Adamle, Vicky Guerrero, William Regal, Bret Hart y una computadora. Cada una de estas figuras se veía involucrada de manera directa en las historias, con este involucramiento cambiando en el 2019, cuando tras el inicio de la era Fox, la WWE se quedó sin una figura de autoridad establecida, siendo representada la autoridad en televisión por algunos agentes de la empresa, principalmente Adam Pearce. Esta falta de representación cambiaría en 2023, con Triple H ya asentado en el cargo creativo, ya que instauró a Adam Pearce y a Nick Aldis como los gerentes generales de Raw y de SmackDown, respectivamente, involucrándose con los personajes semana a semana, aunque no de manera tan directa como algunos de sus antecesores. La figura de autoridad es un puesto bastante controversial para los aficionados de la lucha libre. Muchos los repudian, otros los consideran importantes. Aunque sea cual sea tu opinión sobre ellos, es importante reconocer la labor que hizo Jack Tunney en su puesto, quien aunque quizás no sea tan recordado como sus posteriores, dejó un gran legado, que vive en la memoria de los aficionados de aquella época dorada de la WWF. Amables pasajeros del tren de F24, nuestro tren está a punto de abordar hacia un mundo lleno de historias. ¿Están listos? Si te gusta la lucha libre y quieres conocer de sus personajes, sus historias y sus protagonistas, suscríbete, súbete al tren de F24 y acompáñanos en esta mágica travesía. Ahora sí, comencemos con el tema.